Seguimos viviendo pandemia, tiempos de pandemia. El virus no se ha ido. Y no solo esto, sino que ahora están apareciendo otros tipos de virus que están haciendo daño a la humanidad. Y sabes, esto también te puede llevar a quitar la existencia de este mundo. Y te has preguntado hacia dónde vas. ¿No has meditado sobre eso? ¿No te has preguntado tú mismo, si me tocara partir hoy, hacia dónde voy? ¿Hacia dónde sería mi morada? Es algo que a nadie le gusta conversar sobre la muerte. Pero amigo y hermano, es importante saber hacia dónde iré a morar después. Algunos dirán, nada, simplemente a un hueco y ahí termina todo. Pues es importante que vayas a la Biblia. En ella podrás entender y encontrar respuesta. Te darás cuenta que las cosas no terminan ahí, sino que empieza. Es un comienzo entonces para vida eterna o para muerte eterna. Es importante que estemos seguros de aquello. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre, te agradecemos, mi Dios, un día más, un tiempo más, mi Dios, regalado por ti, para poder disfrutar, Señor, contigo, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú eres el dueño de todo, Señor, y tú eres un Dios de misericordia, el cual, no, Señor, no rechazas a nadie, mi Dios. Abre las puertas, Señor, para todos, Señor. Gracias, Padre, porque ese eres tú, mi Dios. Gracias, Padre Dios, porque tú eres un Dios de misericordia, de amor, de perdón, un Dios justo y recto, que no tolera el pecado. Amas al pecador, le das oportunidad, Señor. Gracias por aquello, porque la salvación solamente viene de ti, mi Dios. Gracias, mi Dios. Te ruego, Padre Dios, que nos ayudes, Padre, en la lectura de tu palabra. Nos dé sabiduría, Señor, y utilice, Señor, a la manera en que usted quiere utilizarme, Señor, para hablar, Señor. Gracias, Padre. Es un privilegio poder hacer esto, Señor. Me gozo en ti, Señor. Y te pido, Dios, por la vida de aquellas personas que escuchan, oh Dios. Ayúdalos, Padre, Señor, a poder tener una relación, un encuentro contigo, Señor. A poder saber, Señor, que la verdad eres tú, mi Dios. El único camino, Señor, eres tú, mi Dios. Guíelo, Señor, a través de tu Espíritu, Padre, a poder llegar a ti, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, Señor. Señor, porque yo sé, Padre, de que tú estás, Señor, atendiendo, mi Dios. Gracias, Padre. Entonces lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Como le decía, amigo, hermano, es importante que nosotros estemos seguros sobre lo que sucederá después. ¿Qué será de mi vida? ¿Dónde estaré? ¿Dónde iré a morar? Y nuestra cita bíblica que tenemos para este día lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16, solamente el versículo 30 y 31. Y dice de esta manera, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estas fueron las palabras de aquellos apóstoles, el apóstol Pablo y Sila, encarcelados injustamente. Pero fue el momento en el cual un carcelero llegó a conocer el camino. Quizás había escuchado mucho de aquello, pero no había tenido esa experiencia tan personal como esa noche. Todo lo que sucedió se dio cuenta de que era la mano y el poder de Dios. Y él decidió tomar una decisión. Hizo una pregunta tan importante que hoy en día la gente no toma en cuenta.
Hoy en día tú estás viviendo una pandemia. Hemos vivido 2 largos años de pandemia y estamos empezando el tercer año. Y sabes, tú has visto la mano y el poder de Dios. Y hubiera un momento en que tú decías, Señor, gracias, gracias porque por ti estoy vivo. Gracias por tu misericordia. Quizás hiciste promesa. Quizás dijiste, yo quiero conocer más a ese Dios poderoso. Pero luego te descuidaste. Olvidaste aquello. Te has relajado. Y has seguido en tus afanes. En tus afanes. Cuando debería asegurarme en Cristo. Y el tema que tenemos para este día es, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta más importante para todos y es la que menos es tomada en cuenta. Esa es la pregunta más importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Algunos preguntarán y dirán, ¿salvo de qué? ¿De qué tengo que ser salvo? Si yo no le hago daño a nadie, no le hago mal a nadie, soy una persona correcta, soy un buen ciudadano. Amigo y hermano, el pecado nos separa de Dios. Y es el final de todo. A causa del pecado vivimos separados de Dios. Y es la causa en la cual te puede llevar a tener una separación eterna de Dios. El pecado que está ahí, está en todos lados. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. O sea, todos estamos en esa condición. Pecadores. Nacemos con una semilla del pecado. Nacemos siempre tirados a hacer lo malo. La maldad, el egoísmo, la rivalidad, el hablar mal de los demás, el tener esos malos sentimientos hacia los demás. Siempre está eso en nosotros. Por eso el Señor nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Entonces vemos lo importante que es acercarnos a Él para tener una vida eterna con Él. Y a pesar de que sabemos las cosas, nos negamos a ver la verdad. No queremos ver la verdad, nos negamos a todo aquello. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, el capítulo 3, versículo 19 dice. Y esta es la condenación. Esta es la condenación, dice. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. En vez de acercarnos a la luz que es Jesucristo, seguimos todavía en nuestra terquedad de buscar la oscuridad. Cada uno negando la verdad. La verdad que ha venido para rescatarte, para abrirte los ojos. Eso es lo que ha sucedido durante toda la historia, durante los años. Hoy en día ha llegado a ti y tienes la oportunidad. ¿Viste cómo el Señor te trató en medio de esta pandemia? ¿Cómo nos trata con tanto amor, con tanta misericordia? Porque nos ama. Y aún así, tú decides en rechazarlo. Esta es una situación que ha pasado durante largo tiempo. Y sigue el hombre viviendo de tal manera. Dice la cita bíblica, esta es la condenación. Esta es la condenación. Por eso es importante entonces acercarnos a Jesucristo para tener una vida eterna. Porque hay una condenación. ¿Y cuál es? Que la luz vino al mundo. Jesucristo. Él vino al mundo para hablar, para mostrar cuánto nos ama el Padre. Y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, buscando siempre lo malo, rechazándolo. Porque a través de Jesucristo nos damos cuenta de que estamos mal. Hermano, es una pregunta para todos, sin distinción de posición. Sí, fue la pregunta que hizo este carcelero. En nuestra cita bíblica, versículo 30, y sacándolo le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que hizo este carcelero. Es la pregunta que hizo también un joven rico. Si vamos al libro de Marcos, capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 17 dice de esta manera, y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante, y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven rico, un rico que tenía todo, a su criterio todo lo tenía. Él se sentía seguro, pero le faltaba algo. Y es la pregunta más importante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él lo preguntó. Él no se sentía conforme. Él sabía que algo le faltaba. Y ese algo que le hacía falta a él estaba en Jesús. Por eso se acercó a Jesús. Se da cuenta de que no es por posición económica, no es por mi forma de ser, es que todos tenemos que acercarnos al dador de la vida eterna que se llama Jesucristo. Esta misma pregunta la hizo un conocedor de la ley. ¿Sí? Si vamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, dice de esta manera, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fue una inquietud también, siendo un maestro de la ley, un conocedor de las leyes, de los mandamientos. Se dio cuenta de que también algo pasaba en él. Algo pasaba en él. Amigo, la salvación no es por mérito. Porque si vemos todos estos personajes, no pudieron, se sintieron incómodos el hombre rico, aquel carcelero, aquel conocedor de la ley. Se dieron cuenta de que aquello tan importante no podían conseguirlo por su mérito, ni por lo que podían hacer, ni por sus obras, ni por su riqueza. Porque la Biblia es clara y nos dice a nosotros que esto no es algo que puede el hombre dar. No procede de ti mismo. Esto solamente viene de lo alto. Solamente a través de Jesucristo. Y vamos a verlo. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquel apóstol que en un momento era perseguidor de la iglesia y luego se convirtió, siendo tocado a través del Espíritu Santo. Se acercó, arrodillado, humillado, para conseguir la vida eterna. Él tenía todo. Buena posición, buen nombre. Estaba bien. Y él mismo dice, porque por gracia soy salvo. Por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Solamente a través de lo alto viene la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Usted podrá hacer todo lo que quiera,
Pero esto no lo va a llevar a una vida eterna. Dirá usted, yo soy una buena persona, yo soy un buen vecino, yo soy justo con los demás, yo doy limosna, yo atiendo a los necesitados. Amigo y hermano, esto que usted está haciendo está bien, pero esto no es lo que te va a llevar a tener una seguridad de una vida eterna con Jesucristo. El Señor nos habla a través de su palabra, dice, no por gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no es algo que puede dar a ustedes, pues es un don de Dios solamente a través de Él, no por obra para que nadie se gloríe. No es por lo que usted puede hacer, ni por tratar de cumplir los mandamientos. Vamos ahí al libro de Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 3, versículos 20 y 28. Dice de esta manera, 20 y 28. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No, será llamado justo delante de Dios, delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y dice el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe sin las obras de la ley. Entonces somos salvos solamente a través de Jesucristo. Y esto fue lo mismo que vivió aquel hombre líder de la iglesia, conocedor de la palabra, conocedor de la ley. Y vamos a verlo. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, y vamos a leer algunos versículos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier tipo de persona, era una persona que tenía cierta posición. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este era un líder. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas él ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Estamos hablando de un líder religioso, un hombre que conocía la ley, un principal, dice. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se da cuenta entonces que no es por mi mérito, no es por mi posición? Es solamente a través de Jesucristo. Es por el llamado de Jesucristo que yo puedo entonces tener una vida eterna. A través de Jesucristo. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó, dice. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A través de Jesucristo, Él nos llama, Él trata con nosotros, solamente a través de Él, no por nuestras obras, sino por Él. Por Jesucristo. Es la única forma de tener una vida eterna. Es la pregunta que debería hacerse toda persona. Amigo y hermano, al hacer oído sordo a su llamado, nos condenamos. Nos condenamos nosotros mismos, porque Cristo no vino a condenar al mundo. Él vino a rescatar
y a salvar lo que se había perdido. Eso vino a hacerlo. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Juan, versículo 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino a condenar a nadie. Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar los enfermos, los necesitados, los que consideran que necesitan de un cambio en su vida, de un Salvador. Y dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿quién te condena? Tú mismo te condenas. Tú mismo decides, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el nombre de Cristo, en el unigénito, en aquel que murió en la cruz por ti y por mí y por toda la humanidad. Al rechazarlo, tú mismo te condenas. Tú mismo tomas la decisión de vivir separado de Dios. Al hacer oído sordo, al escuchar el llamado, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la verdad y decir, no me importa. Quizás dirá, yo no he dicho eso. Pero nuestras acciones, nuestras actitudes nos llevan a aquello, a negarle, a no compartir con Él, a no saber de Él, a hacer mi vida a mi manera, a la vida loca, a vivir una vida loca. Amigo, usted mismo decide dónde pasar su eternidad, separado de Dios o vivir con Dios. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La decisión está en ti. Tú decides si aceptas el llamado de Jesucristo, a creer en Él, a aceptarle como su Salvador, para entonces poder tener una vida eterna. ¿Cuál será la respuesta entonces a la pregunta? A la pregunta que hizo este carcelero cuando preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y a través de la Biblia ha visto. ¿Te has dado cuenta que la única forma de poder llegar a ser salvo es a través de Jesucristo? Y fue la respuesta que recibió aquel carcelero cuando aquellos apóstoles ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree solamente en el Señor Jesucristo, acepta a Jesucristo, acepta sus términos, acepta su vida en ti. Y esto te llevará a una vida eterna. Es la única forma de tener una vida eterna. Sí, es la única forma. Si vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Porque escuchamos muchas veces, escuchamos himnos bonitos, escuchamos coritos bonitos, escuchamos prédicas bonitas, todo lo escuchamos, pero no tomo una decisión. Simplemente me gustó. Soy un simpatizante y continúo con mi vida, porque mi vida, como dice mucho, es mía y nadie se mete en ella. Pero tú sabes algo, esa vida que tú tienes, la tienes gracias a Dios. Gracias a Dios por su misericordia, has podido pasar tiempos difíciles, tiempos duros, has podido pasar peligro, cosas que quizás tú no viste, ni siquiera sabías que iban a llegar a tu vida. Pero nuestro Dios poderoso no permitió que tocara tu cuerpo ni tu vida. Quizás llegaste en un momento en que estuviste en una sala grave. Quizás te dijeron, de este tiempo usted no pasa de estos días. Pero por la gracia de Dios has seguido vivo. Entonces, amigo,
¿Es tuya la vida? No te pertenece, le pertenece a Dios. Y Él te dice en este día, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Te gustaría tener una vida eterna? Pues Cristo, quien dio su vida por ti y por todo, es el único camino. Y es el que te puede dar una vida eterna. Es el que te puede permitir tener una vida eterna con Cristo. Una vida eterna en los cielos para siempre. Porque es la vida eterna, es Él. Y lo dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de Jesucristo. No es a través de tus esfuerzos, de tu sacrificio, de tus buenas obras, de tu buen pensar. Es a través de Jesucristo solamente. Amigo, acércate a Jesucristo. Asegura tu vida. Amigo, ¿eres salvo? ¿Estás seguro? Hermano, ¿te sientes seguro? Si no es así, tienes la oportunidad de estar seguro. Tienes la oportunidad de poder acercarte, reconocer de que eres pecador. Señor Jesús, soy pecador. Yo sé que yo he fallado. He hecho cosas malas, he pensado mal. Por favor, perdóname. Creo en ti. Creo en lo que tú me estás diciendo. Creo en tu mensaje. Creo en tu sacrificio. Y yo sé que a través del sacrificio tuyo, la sangre que tú derramaste es lo que me salva. Porque eres tú solamente, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y me acerco a ti reconociendo de que necesito de ti. Tienes que hacerlo. Solo tienes que hablar con Dios y pedirle la seguridad de salvación en Cristo. Solamente tienes que acercarte a Él. Es hacer una oración delante de nuestro Dios poderoso. Señor, perdóname. Perdóname porque soy pecador. Me arrepiento de todos mis males, de todo mi mal camino, de todo mi mal pensar. Y necesito de ti. Recíbeme, Padre amado, como hijo tuyo. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero tener la seguridad de la salvación. Quiero ser salvo. Por eso te ruego que me ayudes. Es todo lo que tenemos que hacer. Ir delante de nuestro Dios con un corazón humilde, humillado, reconociendo mi condición de pecador, porque muchos piensan de que no son pecadores y no son malos, por eso yo no necesito esto. Amigo, la oportunidad está hoy. No esperes para mañana. Tú no sabes mañana qué va a pasar. Tú no sabes con todas estas cosas que están sucediendo en nuestro mundo. ¿Cuántas personas hoy en día han fallecido a causa de la pandemia? Que tenían planes, tenían ideas, tenían cosas a hacer, pero no pudieron hacerlo. ¿Se irían con Cristo? No lo sabemos, porque es una decisión personal entre tú y Cristo. Pero sí tienes que saber algo, y es lo que el Señor dice. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es solamente decir, creer, yo creo en Dios, sino creerle, aceptar su condición, aceptar su palabra, aceptar su camino, empezar a vivir como Él quiere. ¿Y cuál será la guía, el manual de vida, enseñarte cómo vivir? A través de la palabra de Dios. En ella podrás entender, comprender aquello, pero tú puedes dar el paso. Te exhorto, te animo, hazlo. Oremos. Amado Padre, te agradecemos, Padre, mi Dios, porque solamente a través de ti, Señor, hay vida eterna, mi Dios. Yo sé, Padre amado, que a través de tu palabra tú nos enseñas, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y si nadie se acerca a ti, no podrá morar eternamente contigo, Dios. Te pido, Padre amado, por esos corazones, oh Dios, que están dudando, no saben qué hacer, oh Dios, tóquelos, Señor. Aquellos corazones que están siendo duros, que sean sensibles delante de ti, Señor, que puedan dar el paso, Señor, de aceptarte a ti, Señor, como Salvador, único Salvador, y permitir
de que tú transformes su vida, Dios. Padre amado, gracias porque tú hiciste el sacrificio. Gracias, Padre, porque en ti hay seguridad, mi Dios. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder llegar a ti, mi Dios. Gracias, Padre. Te alabamos por aquello, Señor. Señor, toque sus corazones, mi Dios. Ponga esa inquietud, Señor, en la vida de aquella persona, Dios. Gracias, mi Dios. Te alabamos por todo, Señor. En tus manos estamos, Señor, y te agradecemos por todo, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor continúe guardando tu vida, guiándote. Amigo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres tener una vida eterna? Puedes hacerlo hoy. Solamente tienes que aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No hay otro. No hay otro. Es el único camino. Y tú puedes hacerlo. Que el Señor continúe cuidando de tu vida.